Miren, hay un contexto que siempre me gusta que el público que no es muy seguidor de mi canal sepa, y es que yo no crecí viendo Naruto, no tengo ninguna nostalgia ni sentimiento con esta obra. Soy un casual que consumió todo el anime el año antepasado y no me leí nunca el manga. Una vez aclarado eso, la pregunta sería ¿por qué Hinata es un buen personaje? Sencillo, porque cumple de forma correcta y satisfactoria todo lo que se planteó con ella en la obra original. Hinata se nos presenta como una chica con inseguridades, a diferencia del 90% de los personajes femeninos de Kishimoto, que son rudas y gorilas. Hinata no es así, es un personaje que a diferencia a los demás va formando sus motivaciones y sobre todo su personalidad a medida que avanza la obra con pequeñas interacciones. La vemos pasar de ser una persona que se congelaba frente a Neji a ser alguien que no pestañea frente al líder de Akatsuki. Este desarrollo es bastante simple y básico, pero no por eso es malo, ya que recordemos que Hinata es un personaje secundario, y un secundario es aquel que no es el foco de la historia principal, pero es importante para la trama y el protagonista. Y esto nos lleva al otro punto, el protagonista, Naruto. La premisa de la obra es que nadie quiera a Naruto y él quiere convertirse en Hokage para que todos lo quieran. Hinata contribuye a esto, ya que fue la primera en reconocer a Naruto. Esta es una dinámica que complementa muy bien su relación con el protagonista. Es cierto que muchos critican el Naruhina porque sí, al final Kishimoto la estropeó, pero en sus interacciones, especialmente las del Naruto niño, vemos que Hinata no es un personaje cualquiera, ya que con ella Naruto tuvo interacciones muy sinceras. Es verdad que Hinata tiene la etiqueta de ser el interés amoroso del protagonista y ser un fanservice, pero eso no hace que sea un mal personaje. A diferencia de otros personajes con la misma etiqueta, Hinata nunca se sale de su función, y aceptémoslo, el personaje es muy adorable. Probablemente sea una de las mejores waifus de la industria del anime. Es curioso porque normalmente Kishimoto no sabe escribir personajes femeninos. Su popularidad ha sido tanta que el propio Kishimoto ha dicho en entrevistas que Hinata es su personaje femenino favorito. Y la verdad es que no lo dudo. Hinata ha sido tan trascendental que ser una copia de Hinata es un estereotipo hoy en día a la hora de que se crean personajes femeninos.